Bajo un cielo que olía a hierro y tormenta, Jacinto se arrodilló frente al lodo mientras la lluvia le golpeaba la espalda como si quisiera borrarlo del mundo. La tierra, esa misma que durante años le dio miseria y espinas, hoy le ofrecía una cosecha imposible, pero a un precio que solo los desesperados se atreven a pagar. Nadie más presenció el trato, solo el fuego en los ojos de quien lo escuchó pedir más tiempo. Y entre el trueno y su propio temblor, escuchó las palabras que lo condenarían. Tienes 40 días para arrepentirte. Los amaneceres siguientes fueron una danza entre milagro y maldición. El campo floreció como si el sol lo alimentara con sangre. Los surcos rebosaban vida y los vecinos lo miraban con ese respeto que solo se le tiene a quien ha tocado lo prohibido. Pero con cada rayo de luz, el aire se volvía más denso, y con cada anochecer, la tierra parecía susurrar su nombre, reclamando algo que aún no estaba dispuesta a callar. Había un orden invisible, una cuenta regresiva escrita en el viento, y Jacinto empezó a entender que el tiempo no se mide solo con relojes, sino con culpas. Porque hay pactos que no se rompen, solo se aplazan. 40 días, un suspiro divino o una eternidad condenada, según quien lo cuente. Y al final de esa espera, cuando la luna se alce sobre los maizales marchitos, el hombre y la promesa se encontrarán otra vez en el mismo lugar donde empezó todo, entre la tierra mojada, el miedo y el silencio que sigue al trueno. ¿Creen ustedes que un alma puede venderse así nomás, como si fuera un costal de maíz? Yo tampoco lo creía, hasta que conocí la historia de Jacinto. Esa noche, el cielo escupía agua con rabia, y el trueno rugía tan fuerte que hacía temblar las ventanas del jacal. Jacinto estaba solo, empapado hasta los huesos, con la mirada fija en la tierra que había dejado de dar fruto desde hacía meses. Decía que la lluvia no era del cielo, sino del infierno, y que esa noche lo había venido a buscar el mismísimo cobrador del monte. El viento soplaba con un silbido largo y húmedo, y el aire olía a hierro, a pasto podrido y a miedo. La sequía lo había quebrado. Ni el maíz, ni el frijol, ni las gallinas sobrevivían ya. Su mujer, María, había muerto semanas atrás, y los hijos se habían marchado buscando trabajo en los pueblos del norte. El rancho quedó vacío, solo con el eco del molino y el relincho lejano de una mula vieja. Jacinto no comía bien, dormía poco y hablaba solo. Decía que la tierra lo había traicionado, que lo chupaba todo y no devolvía nada. Esa noche, entre relámpagos, decidió bajar al potrero donde guardaba el arado, porque juraba haber visto una silueta negra parada junto al árbol de guamúchil. Un hombre, o eso parecía al principio. El tipo no tenía sombrero ni botas, pero los ojos no eran normales. Jacinto diría después que brillaban como brasas húmedas, como si dentro de su cráneo hubiera un fuego sin aire. El desconocido le habló con una voz seca, ronca, sin tono alguno. No se presentó, no preguntó, solo dijo: ¿Quieres devolverle el hambre a tu tierra? Jacinto sintió que las rodillas le flaqueaban, pero la rabia pudo más que el miedo. Asintió sin pensarlo, sin imaginar que esa sola afirmación iba a costarle lo único que todavía era suyo: el alma. El extraño sacó algo del bolsillo, una especie de semilla negra con olor a incienso quemado, y se la puso en la mano. Le explicó en tono burlón que debía sembrarla al amanecer, justo en el centro del terreno. Prometió que las lluvias llegarían, que el aire
olería a verde otra vez, y que el maíz crecería dorado y dulce. Jacinto solo tenía que cumplir con su parte del trato cuando llegara el tiempo de la cosecha. Pero, al verlo temblar, aquel ser extraño le dio una concesión, una especie de prórroga imposible. 40 días para arrepentirse. 40 días y ni uno más. El campesino, sin entender completamente lo que había aceptado, se arrodilló frente a la tierra y juró cumplir. En cuanto levantó la vista, el hombre ya no estaba. En su lugar, solo quedaba una huella marcada en el lodo, una que parecía hecha por cascos en vez de pies. El amanecer llegó con un silencio pesado. Jacinto sembró la semilla justo donde le habían indicado, mientras la niebla cubría los cerros como un manto de algodón sucio. Nadie más lo vio hacerlo, pero los pájaros no se acercaron y los perros no ladraron ese día. La tierra estaba tibia, viva, como si respirara debajo de las manos de Jacinto. Cuando la enterró, sintió un leve temblor bajo sus pies, algo muy sutil, como un pulso. Pensó que era su cabeza, el cansancio, o quizá la culpa. Pero al levantarse, juró que escuchó su propio nombre susurrado entre las hojas. Un suspiro corto, apenas un eco del viento, pero lo suficiente para helarle la sangre. Esa noche, la lluvia volvió, aunque con una suavidad que no era natural. No golpeaba el techo, sino que caía despacio, como si se deslizara por el aire. Jacinto intentó dormir, pero el insomnio se le metió hasta los huesos. Soñó con su esposa, sentada frente a la mesa, murmurándole que no todos los frutos dan vida. Despertó sudando, con las uñas hundidas en la madera de la cama. En su oído aún resonaba esa misma voz seca de la noche anterior, repitiendo: 40 días, ni uno más. Al tercer amanecer, el campo había cambiado. Donde antes había tierra seca y grietas profundas, brotaba un verde intenso que parecía brillar por sí mismo. Los vecinos pasaron por el camino y no daban crédito. Uno hasta hizo la señal de la cruz, diciendo que eso no era natural, que ni los santos daban cosechas así de rápido. Jacinto fingió no escucharlo, aunque por dentro sentía que algo no estaba bien. Los pájaros cantaban demasiado fuerte, el viento se arremolinaba solo en su terreno, y las sombras se quedaban quietas más de lo normal. Todo florecía, pero el aire olía a algo agrio, a humedad vieja. Esa misma tarde, un forastero llegó al pueblo preguntando por Jacinto. Dijo venir de tierras lejanas, buscando viejos cultivos para comprar. Nadie lo conocía, pero todos se inquietaron por su presencia. Tenía un sombrero ancho y un maletín de cuero reventado, y su sonrisa era demasiado blanca para esa cara tan pálida. Jacinto lo recibió con nerviosismo, sintiendo cómo le faltaba el aire en el pecho. El extraño no pidió agua ni asiento. Solo observó el campo con gesto satisfecho y murmuró algo como una bendición o una sentencia. Esa noche, el campesino volvió a soñar con la lluvia, pero esta vez, en lugar de caer del cielo, subía desde el suelo. Miles de gotas ascendiendo, atrapadas en un flujo que parecía al revés del mundo. En medio del vendaval, una figura sin rostro lo observaba, sosteniendo un reloj de arena que se vaciaba más rápido de lo que debía. Despertó gritando, con las manos cubiertas de barro y un puñado de maíz negro pegado al pecho. Salió corriendo al patio y bajo la luz de la luna vio algo estremecedor. Los tallos del maíz se movían como si respiraran, lentamente, a un ritmo casi humano. Jacinto quiso quemar todo esa misma noche. Buscó el queroseno y las cerillas, pero no pudo encenderlas.
La flama no prendía, como si el aire mismo la apagara antes de nacer. En la oscuridad, un murmullo comenzó a repetirse desde el pozo, un sonido gutural, húmedo, semejante a alguien masticando tierra. Pensó en huir, en correr hasta el pueblo, pero sus piernas no respondían. Fue entonces cuando lo escuchó con claridad, más nítido que nunca, la voz del desconocido. «Acuérdate del trato, Jacinto, te quedan 39 días». Y el silencio cayó como un golpe. Ni los grillos se atrevieron a seguir cantando. Dicen que cuando la fortuna llega de golpe, más vale no preguntar de dónde viene. Jacinto lo sabía, pero el hambre le había quitado el pudor y la desgracia le había borrado la fe. A los pocos días del trato, la tierra comenzó a rendirse ante él, como si lo reconociera como dueño legítimo. El maíz creció a una velocidad antinatural, los tomates reventaban de jugo, y los animales gordos volvían del monte sin haber probado pasto. El rumor corrió rápido por el pueblo, y los vecinos lo miraban con una mezcla de respeto y desconfianza, esa mirada que uno entrega a los que pactan con lo que no se ve. Jacinto empezó a caminar erguido otra vez. La pobreza que lo había doblado durante años parecía retroceder. Hasta el río del lado norte, que llevaba meses muerto, empezó a correr cristalino, como si lavara los pecados del campo. Pero lo que el agua no borró fue el silencio. Desde el amanecer hasta la tarde, el viento se quedaba inmóvil, como si el mundo contuviera la respiración. Ni zumbaban moscas, ni ladraban perros. Solo el sonido seco del machete cortando tallos y el suspiro del campesino que contaba los días en voz baja. 38, murmuraba, justo después de persignarse. La abundancia llegó de tal forma que comenzó a asustarlo. A veces, mientras sembraba, descubría gusanos pálidos, enormes, enterrados apenas bajo la superficie, moviéndose lento entre las raíces nuevas. Se asomaban solo un segundo antes de volver a ocultarse. Jacinto los tocó una vez con un palo y juró que el movimiento se parecía al de una respiración contenida. Prefirió no mencionarlo a nadie, ni siquiera al padre Laureano, el mismo que lo había advertido años atrás sobre meterse en cosas del diablo. Pero su miedo crecía al ritmo de las plantas, y cada noche el aire sabía más a tierra podrida. A la semana empezaron las visitas. Primero, los curiosos del pueblo. Luego, los que querían comprarle parte de la cosecha antes de ser cosechada. Le ofrecían dinero, cabras, hasta la mano de alguna hija. Jacinto los despachaba con cortesía forzada, sabiendo que cualquier palabra fuera de lugar podía echar a perder su secreto. Algunas noches, sin embargo, veía sombras rondando los lindes del terreno, siluetas que se movían agazapadas, tratando de arrancar una hoja o tocar las mazorcas. Pero en cuanto se acercaban, los escuchaba gritar, caer y salir corriendo. Decían que la tierra latía y que bajo el lodo se escuchaba un zumbido bajo, pulsante, como un corazón dormido. El cuarto día después del milagro, Jacinto sintió algo raro en el pecho, una punzada junto al esternón, como si algo lo estuviera jalando desde dentro. Se le helaban los dedos mientras trabajaba, y la vista se le nublaba cuando el sol caía. Decidió descansar, pero cada vez que se alejaba del maizal, el dolor empeoraba. Era como una cuerda invisible que lo ataba a la tierra, tensándose con cada paso que daba hacia afuera. Le habló al aire, pidiendo una señal, y lo único que recibió fue un soplido frío que barrió las hojas, como si algo estuviera riéndose bajo el suelo. Esa noche soñó con los gusanos. En el sueño salían del campo en oleadas y se agrupaban en el patio, dibujando un círculo sobre el lodo. En el centro
emergía una figura envuelta en sombra que sostenía una rama encendida. Despertó con un alarido, la boca seca y el corazón fuera de ritmo. En su pecho había una marca, leve pero visible, en forma de espiral, como si se hubiera quemado la piel por dentro. Tomó agua, rezó de memoria lo poco que recordaba, y miró por la ventana. La milpa se movía sola, aunque no había viento. Por los siguientes días, el miedo se mezcló con el orgullo. Jacinto comenzó a creer que lo merecía, que la tierra finalmente lo reconocía como su dueño y protector. Empezó a hablarle en voz alta, a agradecerle cada mañana por el fruto y la sombra. Pero la tierra no respondía, solo vibraba, como si guardara un secreto debajo. Cada día al amanecer encontraba algo nuevo, una piedra con forma de rostro, un hueso blanqueado al pie de un tronco, o dibujos incomprensibles formados por raíces enredadas. Todo eso lo guardaba en una caja dentro del granero, convencido de que había mensajes que no eran para destruir, sino para obedecer. Un mediodía apareció un hombre delgado, con ropa de cura, aunque sin alzacuello. Dijo ser ayudante del padre Laureano y pidió agua. Sus ojos eran tristísimos y le temblaban las manos al sostener el jarro. Miró el campo y murmuró algo como: «Esto no es bendito». Jacinto lo invitó a sentarse, pero el hombre negó con la cabeza. Antes de marcharse, le dejó un escapulario viejo, advirtiéndole que cuando el maíz empiece a sangrar, ya no habrá perdón posible. Luego se perdió entre los caminos de polvo sin volver la vista atrás. Jacinto guardó el escapulario, aunque juró no creer en sus palabras. Las noches siguientes fueron peores. El maíz comenzó a emitir un olor agrio, un aroma espeso que no parecía de planta viva. Parecía mezclarse con sudor humano, con carne vieja. Al cortarlo, el jugo del tallo tenía un tono rojizo y una textura oleosa. Jacinto trató de convencerse de que era solo una enfermedad. Pero cuando llevó una mazorca al fuego, el grano estalló con un chillido agudo, como si dentro hubiera una voz atrapada. Tiró todo al suelo y se sentó, respirando rápido, el miedo latiéndole en los oídos. Afuera los perros no aullaban esa noche. Simplemente se mantenían quietos, mirando hacia el monte. Al amanecer encontró las huellas. Eran profundas, marcadas en el lodo que rodeaba la siembra. Demasiado grandes para ser humanas, demasiado pequeñas para ser de bestia. Había una docena, todas apuntando hacia el centro del terreno, donde la semilla negra había sido enterrada. Jacinto se armó de coraje, tomó el machete y caminó hasta allá. A cada paso sentía que el suelo se ablandaba más, como si lo esperara. No encontró nada sobre la superficie, pero el aire estaba denso, caliente, y el sonido del zumbido regresó, más fuerte, vibrando en las costillas. 37 días, escuchó en su mente, una voz sin boca ni dirección, confirmándole que no había escapatoria. Esa tarde se encerró en su casa. Apiló costales frente a la puerta, echó sal en los marcos y dejó encendida una vela por cada rincón del cuarto. Se sentó junto al fuego, mirando fijamente la caja con los objetos del campo. Entre ellos, la piedra con forma de rostro parecía cambiar sutilmente bajo la luz. Casi podía jurar que respiraba. Alguien tocó a la puerta, una sola vez, suave, con 3 golpes cortos. Jacinto no se movió ni respondió. Afuera, la voz del supuesto ayudante del cura le susurró algo que heló el aire. No busques redención donde solo hay deuda. Cuando salió a revisar minutos después, solo vio el polvo flotando donde deberían estar los pies. El día terminó con un cielo inmóvil, teñido de cobre. Jacinto recostó el cuerpo agotado sobre la cama y sintió el bamboleo del suelo, como si la tierra respirara bajo su casa.
En su cabeza, los minutos se detenían y las horas se disolvían. Soñó que caminaba entre surcos de fuego y cada planta tenía un rostro que lo observaba. Al despertarse, el reloj de péndulo estaba detenido, la vela derretida, y el aire olía a algo que mezclaba azufre y sangre seca. Su cuerpo tembló, y el susurro volvió a llenar la habitación. 36 días, Jacinto. 36. Desde esa noche, Jacinto comenzó a escuchar su nombre flotando entre los tallos, como si el viento lo pronunciara con una voz que no era del todo humana. Al principio creyó que eran bromas de los jóvenes del pueblo, pero las risas no llegaban del camino. Venían desde adentro del maizal, profundas, lentas, con un eco lejano. Se levantaba en mitad de la madrugada con el corazón acelerado, empuñando el machete, y caminaba hacia la oscuridad con la lámpara temblando en la mano. Las sombras danzaban entre las hojas, invisibles pero presentes, y cada vez que intentaba avanzar más allá de las primeras filas, el suelo parecía tragárselo. Marcó una cruz en la puerta de su casa y otra en el árbol donde había enterrado la semilla. También comenzó a contar los días en la pared del granero con la punta del cuchillo. 35, 33. A cada marca, su respiración se volvía más pesada y su esperanza más flaca. El aire dentro del rancho se espesaba con un olor dulce y rancio, mezcla de sudor, madera podrida y maíz fermentado. Los vecinos empezaron a evitar pasar cerca, diciendo que algo en ese terreno los hacía sentirse mareados, como si el aire se les atorara en los pulmones. Esa semana, Jacinto fue al pueblo a confesarse. Caminó descalzo, sudando, con la mirada baja. Al llegar a la iglesia, el padre Laureano lo recibió con gesto severo, y cuando Jacinto le explicó que había hecho un trato, el cura palideció. Dijo que no todo pacto puede deshacerse con agua bendita, que hay rezos que llegan muy tarde. Le entregó un frasco de aceite sagrado y lo advirtió. Ponlo sobre tu corazón cuando el susurro se vuelva voz. Jacinto no entendió del todo sus palabras, pero las guardó como quien guarda un último salvavidas. Al salir, el viento sopló fuerte y el campanario tintineó solo, aunque nadie había subido a tocarlo. Desde entonces, las noches se volvieron diferentes. No eran solo ruidos o murmullos, sino pasos. Pasos que daban la vuelta a la casa una y otra vez. Jacinto probó salir armado, pero el aire afuera estaba espeso, casi sólido, y los insectos huían del fuego. Una madrugada vio claramente una silueta parada entre los maizales, alta, huesuda, con los brazos demasiado largos y el rostro cubierto por algo que parecía una máscara de barro agrietado. Lo observó inmóvil hasta que un destello lo cegó por completo. Cuando volvió en sí, estaba de rodillas, con la tierra húmeda clavada en las uñas y el corazón latiendo como un tambor. El maíz, por su parte, seguía creciendo. Ya no era verde, sino de un tono opaco, como de bronce viejo. Algunas hojas tenían marcas que parecían símbolos, grabados con fuego. Jacinto trató de limpiarlas, pero al rozarlas con los dedos sintió una punzada de electricidad correrle por el brazo. Decidió no volver a tocarlas. Esa misma noche, los perros del vecino desaparecieron y un silencio profundo se instaló sobre la comarca. Ni los grillos se atrevieron a hacer ruido. La luna brillaba enferma, amarillenta, proyectando sombras torcidas que parecían extenderse más de lo normal. En el sueño de esa noche, Jacinto se vio a sí mismo caminando entre filas infinitas de maíz muerto. Las hojas se movían como si lo respiraran, y de cada mazorca brotaban ojos abiertos que lo seguían, atentos y fijos. Al despertar, el machete estaba dentro de la cama,
envuelto en tierra, y sus pies tenían barro seco hasta los tobillos. Revisó las marcas en la pared. Habían cambiado de lugar, y ahora una línea gruesa marcaba un número menos del que recordaba. 30, murmuró sintiendo una arcada subiéndole al pecho. El reloj de péndulo se detuvo al mismo tiempo, como si compartiera su miedo. El quinto día de esa semana fue a visitar a su compadre Tomás, el único amigo que no le había dado la espalda. Tomás lo escuchó con paciencia, pero su mirada fue poniéndose cada vez más tensa. Dijo que lo mejor era prender fuego al campo antes de que la enfermedad se pasara a las otras tierras. Jacinto no quiso. Juraba que el fuego no encendía, que el aire lo sofocaba en cuanto tocaba el yesquero. Tomás se ofreció a ir de noche a ayudarlo, y Jacinto aceptó. Pero cuando llegaron las 12 y Tomás cruzó la cerca del maizal, gritó. Un grito tan agudo que los gallos lo repitieron como eco. Cuando Jacinto se acercó, ya no lo encontró. Solo el sombrero flotando sobre la tierra, sostenido por una raíz que lo envolvía como una mano. Durante los siguientes días, Jacinto no durmió ni una hora completa. Comenzó a escuchar 2 respiraciones dentro del cuarto, la suya y otra más, pausada, húmeda, saliendo desde el suelo. Enterró una cruz de madera bajo la cama, pero a la mañana siguiente estaba rota en pedazos, cubierta de babaza negra. El aceite bendito empezó a hervir en su frasco, sin fuego alguno. Se arrodilló, rezando un Padre Nuestro torpe, pero las palabras se mezclaban con otras que no reconocía. Una voz repetía sobre sus plegarias, guiándole el ritmo exacto de cada palabra. Cuando terminó, sintió una paz engañosa, como si alguien le había tocado el hombro en agradecimiento. Los días siguientes aparecieron marcas nuevas en su cuerpo, pequeños cortes en los brazos y el pecho, como si ramas delgadas lo hubieran arañado durante el sueño. Al tercero de ellos, una línea más profunda en el abdomen formaba un símbolo circular, semejante a los que había visto en las hojas quemadas. Cuando lo tocó, sintió que el suelo vibraba en respuesta. Ya no dudaba, la tierra lo escuchaba. Y lo que fuera que vivía ahí, lo reconocía como suyo. El miedo le había quitado la voz, pero la culpa lo mantenía despierto. Sabía que todavía podía huir, pero algo dentro de él, un peso frío, casi dulce, no le permitía hacerlo. En la tarde del 29º día, Jacinto fue al maizal con una idea absurda: desenterrar la semilla. Cavó hasta que la espalda le dolió, hasta que la pala chocó con algo sólido. Era una raíz enorme, casi como un brazo humano. De su interior goteaba un líquido espeso, rojo oscuro. El olor lo hizo retroceder. No era savia, era sangre. Cayó de rodillas, y en ese momento una risa apagada surgió del fondo del hoyo. Una voz, la misma de la noche del trato, dijo: «Tarde para cosechar antes del tiempo, tarde para pedir perdón». El viento se levantó con furia, arrancando hojas y polvo. Jacinto corrió, dejando atrás la pala, la tumba viva y el corazón latiendo fuera de compás. Esa noche no hubo luna. La oscuridad parecía tener peso. Desde dentro de su casa, Jacinto juró escuchar pasos dentro del maizal, lentos y medidos, como de alguien que cuenta los surcos uno por uno. Los tallos crujían con un ritmo casi humano. Cerró los ojos, apretó los dientes y escuchó por última vez su nombre pronunciado con perfecta claridad. Era su propia voz, respondida desde la milpa. Y al eco le siguió un susurro inevitable. 29 días, Jacinto. El campo nunca olvida. El día 35 amaneció enfermo. El sol no salió del todo,
y una neblina gris cubría los cerros como si alguien hubiera derramado cal sobre el horizonte. Jacinto despertó con la garganta seca, el pecho ardiendo y la piel marcada con surcos rojos que no recordaba haberse hecho. Afuera el campo estaba distinto. Las hojas del maíz pendían flácidas, amarillentas, y un olor pesado a carne podrida se apoderaba del aire. El canto de los gallos no llegó, ni los perros ladraron. Solo el silencio espeso, ese que precede a algo que uno no puede nombrar. Jacinto caminó hasta el borde del maizal tambaleándose. Cada paso hundía sus botas en un barro tibio que parecía tener pulso. Se inclinó, tocó la tierra y sintió que vibraba. No era temblor, era respiración. El terreno entero exhalaba, como si algo grande viviera debajo. Recordó las palabras del ayudante del cura, esa advertencia que lo perseguía desde noches atrás. Cuando el maíz sangre, ya será tarde. Cerró los ojos y por un segundo juró escuchar un ruido húmedo, semejante al de un corazón latiendo bajo el suelo. Se persignó lentamente, aunque sabía que ni el agua bendita serviría esta vez. Al entrar entre los surcos, notó que las mazorcas se habían reventado. De sus entrañas salía un líquido rojizo que manchaba las raíces. Algunas gotas se deslizaban hasta el arroyo, tiñéndolo con un color oscuro como vino rancio. Los insectos que antes pululaban ahora yacían muertos, y la brisa tenía un calor que quemaba. Jacinto se sintió mareado, como si el aire se volviera más denso cuanta más distancia tomaba de la casa. Algo lo llamaba, una voz sin forma que parecía salir del mismísimo vientre de la tierra. Se hincó, las manos temblorosas, y sus dedos tropezaron con algo duro. Una raíz enorme que latía. El pulso era idéntico al suyo. Intentó cortar esa raíz con el machete, pero la hoja no penetró. Rebotó, lanzando una chispa breve, como si hubiera chocado metal contra hueso. Jacinto retrocedió, sudando, con el corazón a golpes. Sintió las piernas pesadas, la cabeza girándole, y ese aroma dulzón a sangre vieja llenándole los pulmones. Se llevó las manos al pecho y notó que la piel le ardía. Una marca nueva, redonda y profunda, palpitaba de forma rítmica. Comprendió entonces que su cuerpo y la tierra estaban sincronizados. Cada respiración de uno era la del otro. A la tarde, el cielo se tornó rojo y un viento áspero comenzó a soplar. Desde lejos, los vecinos miraban las nubes retorcerse sobre su rancho, pero nadie se atrevió a acercarse. Decían que las aves caían muertas en pleno vuelo, como si una corriente invisible las reventara por dentro. Jacinto trató de refugiarse en la casa, pero sentía que las paredes se movían, que el suelo se quejaba bajo sus pies. Se recostó y cerró los ojos, buscando consuelo en el recuerdo de su esposa. En su mente la veía de pie en el umbral, observándolo en silencio, con los ojos vacíos y la piel del mismo tono gris que el cielo. Esa noche la fiebre lo tomó por completo. Deliró entre sudores y temblores, repitiendo palabras que ni él comprendía. A ratos veía figuras moverse en la habitación, sombras que reptaban por las paredes, acercándose al borde de la cama y deteniéndose justo antes de tocarlo. Sentía un cosquilleo helado subir por la espalda, como si dedos invisibles le peinaran el cuello. En un instante de consciencia, notó que del techo caían gotas oscuras. No eran de lluvia, sino de algo más espeso, con olor a metal. Intentó rezar, pero la lengua se le trabó y la garganta soltó un susurro que no era suyo. Afuera, el campo seguía vivo, pero no de la forma en que debía estarlo. Las plantas se mecían solas, aunque no había brisa, y algunas raíces salían de la tierra, enroscándose como serpientes ciegas, buscando el aire. A lo lejos, entre el maizal y el arroyo,
Algo brillaba. Jacinto reunió fuerza y salió a investigar. La luz emanaba de un agujero recién abierto, profundo, y en su interior se movía algo que parecía líquido y sólido a la vez, como una masa de sombras brillando desde dentro. El sonido era un murmullo constante, una mezcla de respiración y rezo. Cuando intentó mirar más de cerca, el suelo se resquebrajó y un vapor caliente le lamió el rostro. El mundo se doblaba a su alrededor. Todo lo que alguna vez fue sólido ahora parecía temblar, respirando, latiendo. Jacinto se dio cuenta de que la frontera entre él y la tierra había desaparecido. Cada gota de sudor que escurría de su cuerpo era absorbida por el suelo, y cada grieta nueva del campo le dolía como una herida propia. Gritó, pero su voz se perdió entre los surcos. El eco le respondió desde todas partes. «Te ofrecí 40 días», decía. «¿Cuántos te quedan, Jacinto?» El viento golpeó su espalda, empujándolo hacia el centro del campo, donde el aire ardía. Corrió hacia la casa, tambaleándose. La puerta temblaba sola, y al tocarla, sintió el calor de una llama interna. Dentro, las cruces se habían caído, y las velas estaban apagadas, aunque el aire seguía tibio, cargado. La caja donde guardaba las piedras y los huesos se había abierto, y los objetos dentro parecían moverse, como si respiraran. Uno de ellos, la piedra con forma de rostro, tenía los ojos abiertos. Jacinto se echó hacia atrás, cayendo contra la mesa, y sintió un golpe seco en el hombro. El escapulario colgaba de un clavo y ardía sin consumirse, soltando un humo azul que dibujaba figuras en el aire. En medio del caos, escuchó el crujir del maíz. Miles de tallos se doblaban de golpe, como si una ola invisible los arrasara. La voz volvió, más clara que nunca, y esta vez no venía de fuera sino de adentro de su cabeza. «Tu deuda está escrita con sangre vieja». Trató de taparse los oídos, pero el sonido lo atravesaba por dentro, helando los huesos. Las ventanas vibraban, y el aire olía a azufre. De repente, el suelo se abrió justo bajo sus pies. Por un momento, juró ver los rostros de sus animales, los de su propia familia, disolviéndose en la tierra que los tragaba. El estampido se escuchó hasta el pueblo. Los vecinos vieron como una columna oscura subía desde el rancho de Jacinto, como humo mezclado con polvo. No se atrevieron a acercarse, aunque alguno aseguró ver al campesino caminar entre las llamas, erguido, con la piel cubierta de barro y los ojos vacíos. Pero él no sentía nada. Solo una voz que repetía su sentencia, constante, rítmica, como un reloj que se apaga con cada suspiro. 5 días, Jacinto, solo 5. El amanecer del día 40 llegó sin canto de gallos ni rumor de viento. El aire era espeso, como si el mundo entero esperara en silencio el desenlace de una promesa vieja. Jacinto despertó antes de que saliera el sol, empapado en sudor, con la garganta seca y la mirada vacía. Había pasado la noche en vela, contando los minutos, observando cómo el aceite bendito se consumía solo, dejando una marca oscura en la mesa. Sabía que ese día tendría que presentarse, no ante un juez, sino ante la deuda misma. La tierra lo esperaba. Se levantó despacio, arrastrando los pies hasta la puerta. Afuera, el cielo estaba teñido de un gris amarillento y el horizonte parecía derretirse. El maizal seguía de pie, aunque las plantas ya no eran verdes. Ahora eran de un tono oscurecido, enrolladas como si se hubieran secado de dentro hacia afuera. El olor era insoportable, una mezcla de tierra mojada con carne vieja y sudor rancio. Cada vez que el viento soplaba, las hojas se movían en sincronía, como si lo estuvieran llamando por su nombre.
Jacinto respiró hondo, tomó el escapulario quemado del clavo y se lo colgó al cuello. «Ya basta de huir», murmuró. «Ya viene lo mío». El primer paso fuera de la casa lo sintió como un golpe. El suelo vibró bajo sus botas y el polvo se levantó formando pequeñas espirales que giraban a su alrededor. A cada paso, un zumbido se hacía más fuerte, constante, hasta sentirse dentro de su cabeza. La tierra palpitaba al compás de su corazón. Cuando alcanzó la orilla del campo, el sonido se transformó en susurros que repetían su nombre, entonados con voces de distintos tonos, como si docenas de gargantas hablaran al mismo tiempo. Por un instante pensó que se trataba del viento, pero al mirar las mazorcas, notó que se movían, que parecían tener rostros formados por la sombra y el polvo. Jacinto avanzó por el sendero abierto entre los surcos. El aire se volvió caliente, irrespirable, como si caminara dentro del horno de una fragua. A cada paso, las plantas se inclinaban, abriéndole paso. En el centro del maizal, donde había enterrado la semilla aquella noche bajo la lluvia, el suelo brillaba. Era una luz débil, amarilla, que emanaba desde una grieta, y un vapor pesado se escapaba hacia arriba, perfumado con ese mismo aroma que siempre lo llenaba de náusea. Se arrodilló, hundió las manos en la tierra y sintió que estaba tibia, como la piel de un animal. Al fondo, un pulso. Latía. El campo entero respiraba. La voz llegó, lenta y hueca. No venía de lejos, sino de todas partes. Tuviste 40 días, Jacinto, y los gastaste todos. El eco le apretó el pecho como un puño. Miró al cielo, buscando alguna señal de misericordia, pero las nubes se movían en círculos, girando alrededor de un punto oscuro. Una llovizna fina comenzó a caer, aunque no era agua. Eran gotas espesas, casi negras, que chisporroteaban al tocar la tierra. Eran lágrimas quemadas, o sangre vieja, o las dos cosas a la vez. Jacinto quiso correr, pero las piernas no respondieron. La voz siguió, más cerca ahora, casi dentro de su oído. Lo tuyo no era la cosecha, era la deuda. Entonces lo vio. Frente a él, a pocos pasos, emergía una figura alta, imposible de describir del todo. Tenía forma humana, pero el cuerpo era como barro moviéndose por sí solo. No tenía ojos, pero su rostro brillaba con una luz anaranjada que se retorcía como fuego dentro de agua. Cada vez que esa forma respiraba, el aire se llenaba con un silbido que dolía. «Pediste vida para tu tierra», murmuró la forma, «y la di. Ahora ella me pide lo que prometiste». En ese instante, algo bajo el suelo se movió, y Jacinto sintió que una raíz enorme le rozaba los pies. Quiso retroceder, pero el lodo lo atrapó. El terreno empezó a estremecerse. Los surcos se abrieron a sus costados, y de ellos brotaron raíces negras, retorcidas, que subían buscando su cuerpo. Se enredaron en sus tobillos, sus rodillas, y luego treparon hasta la cintura. Jacinto gritó, arrancando las raíces con las manos, pero cada vez que una se rompía, otra más gruesa la reemplazaba. Intentó clavar el machete en el suelo, sin éxito. La hoja se dobló como si fuera de plomo. A su alrededor, las plantas lloraban un líquido oscuro que caía a chorros densos, humedeciendo su ropa. «No me la quites, no todavía», balbuceó. «Yo trabajo esa tierra, es mía». Pero ya no lo escuchaban. La tierra lo reclamaba como suyo. El campo entero rugió. Los sonidos se mezclaron, viento, latidos, pasos, truenos, en una confusión que lo rompía todo. Jacinto sintió cómo el suelo cedía bajo su cuerpo y al caer tocó la grieta. Era caliente, viva. Dentro algo lo esperaba. Vio rostros formarse y deshacerse en el barro.
vio animales muertos con ojos abiertos, vio su propia piel reflejada en esa masa informe. Una ráfaga de aire caliente lo golpeó, y por un instante creyó escuchar las voces de sus hijos, llamándolo desde muy lejos. Era mentira, lo sabía, pero el sonido lo partió al medio. Abrió la boca para rezar, y sólo salieron palabras antiguas, ajenas, escritas en un idioma sin tiempo. Los vecinos juraron más tarde que el cielo se oscureció de golpe, como si hubiera caído la noche al mediodía. Dijeron que vieron un resplandor salir del centro del maizal y elevarse como una columna. Algunos corrieron, otros se hincaron. Nadie se atrevió a acercarse, porque el aire ardía incluso desde lejos. Después de unos minutos, todo terminó. El viento murió y el silencio volvió a cubrir el valle. Solo quedó el olor a humo y barro. La casa de Jacinto estaba vacía, las herramientas oxidadas, y en medio del campo, donde antes había vida, solo restaba una mancha oscura, redonda, como una quemadura gigante. Días después el padre Laureano fue el único que se animó a entrar. Dijo que en el centro encontró algo que lo dejó sin habla. Una especie de figura humana, formada con raíces secas, retorcida, mirando hacia el cielo. En el pecho, una marca circular aún tibia, palpitante. Nadie volvió a sembrar en esa tierra. Las lluvias no regresaron, y los animales evitaban pasar cerca. Pero en las noches de tormenta, cuando el viento sopla del norte y el olor de la tierra se vuelve agrio, se escucha entre los campos un susurro viejo diciendo el nombre de Jacinto. Algunos afirman que la deuda sigue abierta, esperando al siguiente hombre que crea que puede engañar a la tierra. Así terminó el trato. No con fuego ni con redención, sino con silencio. Porque algunos pecados no se purgan con rezos, sino que se siembran. Y tarde o temprano, todo lo que se siembra vuelve por lo suyo. Dicen que las raíces siguen ahí abajo, moviéndose despacio, esperando una voz nueva que les hable en la oscuridad. Si algún día visitas esos campos y sientes el suelo tibio bajo los pies, date la vuelta. No corras, solo escucha. Tal vez todavía esté contando los días que te quedan.